La historia comienza en la vida de nuestro prota, quien es ese niño de aquí llamado Haruto Hamakawa, quien debido a problemas familiares tiene que separarse de su amiga de la infancia, quien es esa niña de aquí llamada Miharu, a quien le promete reencontrarse una vez que sean grandes y ya de paso casarse. Sí, bueno, aunque esto parezca una simple promesa vacía entre dos niños que seguramente se vayan a olvidar uno del otro cuando crezcan, en realidad no lo es. O bueno, al menos no del lado de nuestro prota, ya que se tomó muy en serio esa promesa, a tal punto de que hizo lo imposible para asistir a la escuela donde asistía Miharu. Y sí, dije asistía, ya que aparentemente desapareció sin dejar rastro después del primer día de clases. Pero bueno, Haruto siguió con su vida y un día, mientras estaba de camino a la universidad, el bus donde viajaba junto con otras dos personas más se termina estrellando, acabando así la vida de Haruto Hamakawa. Y no, no es broma, en serio murió. Pero aún no acaba el anime, ya que luego de eso conocemos a nuestro protagonista, ahora el de verdad, quien es este niño de aquí llamado Ryo, quien un día se despierta todo confundido debido a que obtiene los extraños recuerdos de una persona que no conoce. En fin, con todo este acontecimiento comienza Serrei Gensoki, resumen en 8 minutos o más. Bueno, solo diré que este es el isekai más genérico que he visto en mucho tiempo. Pero eso no quiere decir que no me guste, es más, me llegó a gustar tanto que incluso veré la segunda temporada cuando se estrene, claro. Porque sí, si aún no te has enterado, Serrei Gensoki tendrá una segunda temporada. Pero bueno, dejando ese tema de lado, comenzamos de una vez. Como dije antes, Ryo, quien ahora tiene los recuerdos y la personalidad de Haruto Hamakawa, continúa su vida como huérfano en busca de venganza, ya que aparentemente después de la muerte de su madre a manos de un tipo misterioso, se quedó completamente solo viviendo en los barrios bajos con unos tipos que no tienen la apariencia de ser buenas personas. En fin, el caso es que nuestro prota, un día mientras estaba dando un baño, es interrumpido por unas tipas encapuchadas, quienes de todas ellas solo una trata bien a nuestro prota, y esa es ella, Celia, una tipa de pelo blanco quien después de hacerle un par de preguntas sobre la ubicación de una niña desaparecida, le da una gran cantidad de monedas las cuales nuestro prota decide guardar. Luego de eso nuestro prota vuelve a la casa de los tipos malos solo para que un tipo enmascarado lo intente apuñalar. Pero tranqui que nuestro prota no solo se salva de la puñalada, sino que también gracias a esta tipa que apareció y desapareció de la nada, adquiere unos extraños poderes los cuales usa para noquear al tipo enmascarado. Bueno, aquí tú pensarás que ya todo acabó, pero no, ya que después de eso Ryo termina encontrando a la niña que Celia y las demás buscaban, quien aparentemente fue secuestrada por los tipos que vivían con nuestro prota. Lo cual termina siendo un problema, ya que cuando Ryo salva a la niña, quien por cierto se llama Flora, Celia y las demás aparecen y piensan que nuestro prota es quien la secuestró. Y si piensas que la situación ya es jodida, pues se jode aún más cuando esta niña, quien es la princesa y la hermana de Flora llamada Cristina, hace que arresten a nuestro prota. Por lo que después de eso, nuestro prota es arrestado solo para que después un tipo rubio llamado Charles lo interrogue entre comillas, ya que solo lo golpeó a lo pendejo. Pero bueno, luego de eso la princesa Flora despierta y aclara el malentendido diciendo que Ryo la salvó y que no hizo nada malo, a lo que esta chica junto con Celia detienen el interrogatorio, entre comillas. Más tarde, nuestro prota despierta en una lujosa habitación junto con Celia, quien le cuenta que el rey lo quiere recompensar por salvar a Flora. A lo que Ryo, después de darse un baño y cortarse el pelo, se presenta ante el rey, quien como recompensa por salvar a su hija le permite asistir a la Academia Real, donde solo asisten los hijos de los nobles. A partir de aquí pasan muchas cosas como Ryo siendo discriminado por no poder usar magia y por ser de origen humilde, o también cosas como Ryo conviviendo con Celia, a quien considera su única amiga ya que le enseñó a leer y a escribir. Pero bueno, pasa el tiempo y nuestro prota, quien no solo es bueno en matemáticas sino que también en la esgrima, un día es elegido para participar en un torneo, donde se termina enfrentando a Charles, el tipo rubio que lo torturó, interrogó hace 5 años. El caso es que después de derrotar a Charles y atraer la atención de algunas chicas, nuestro prota habla con Celia sobre el viaje que hará en el futuro, o sea, después de graduarse. Pero antes de eso, Ryo junto con toda su clase hacen un examen práctico el cual consistía en atravesar el bosque y llegar a la meta. Sí, solo era eso. Pero gracias a ese niño pendejo de aquí, toda la clase toma un desvío, el cual no termina bien ya que este niño choca con Flora haciendo que casi se caiga por un acantilado. Pero en eso nuestro prota usa sus poderes rotos para salvarla y poco después para salvarse a sí mismo. En fin, por otro lado el niño que chocó con Flora se lava las manos echándole la culpa a Ryo y incitando a todos en seguir adelante y dejarlo atrás.
pero en eso el karma hace de la suya, ya que poco después toda la clase es atacada por un minotauro, el cual estaba por atacar a Flora, pero en eso Ryo aparece y la salva venciendo al minotauro de manera épica. Después de eso, Ryo decide irse de la academia, acabando así su vida escolar y comenzando así su viaje hacia Yagumo, que es el lugar de origen de sus padres. Pero antes de eso, se despide de su única amiga de la academia, Celia, a quien le promete escribirle una carta bajo el apodo de Haruto. Luego de eso vuelven a pasar muchas cosas como nuestro prota comprando suministros para su viaje, o también cosas como nuestro prota probando comida muy similar a la comida del mundo de Haruto Kamakawa. Pero bueno, otra cosa que también pasó fue el enfrentamiento entre Ryo y esta niña de aquí llamada Latifa, quien termina siendo derrotada por nuestro prota, quien descubre que Latifa es una esclava la cual fue enviada por la familia de Starward, el niño que casi empuja a Flora por el acantilado. El caso es que nuestro prota, después de liberar a Latifa de su esclavitud, decide viajar con ella hasta llegar a la tierra de los inhumanos. Porque sí, Latifa es una furra, quiero decir, una semi-humana. Igual creo que era obvio, pero bueno. En fin, durante el viaje no solo formaron una relación de confianza, sino que también nuestro prota termina descubriendo que Latifa es la niña que murió en el autobús igual que él. Como sea, luego de eso viajan de un lado a otro, así hasta que llegan a un bosque con un gran árbol que solo Ryo puede ver, por lo que deciden acampar en el bosque, pero en eso son atacados por un grupo de furras quienes piensan que Ryo secuestró a Latifa, por lo que después de intercambiar un par de ataques lo terminan noqueando. Luego de eso nuestra prota despierta y aclara lo entendido con Latifa, haciendo que las chicas furras que lo atacaron se disculpen y también los ancianos del pueblo, quienes aceptan que Latifa se quede a vivir en el pueblo y también permiten que Ryo se quede hasta que Latifa se acostumbre a su nueva vida. Porque sí, Ryo después de eso se tendrá que ir, ya que recordemos que su objetivo principal es llegar a Yagumo. En fin, pasa el tiempo y nuestro prota, quien logró encajar bien en el pueblo de los furros, descubre un par de cosas. Cosas como que los poderes que tiene se llaman artes espirituales, o también cosas como que tiene un espíritu dentro de él. Esto último lo termina descubriendo gracias a este espíritu de aquí llamado Dairas. Como sea, lo de eso el pueblo celebra algo llamado el Festival de los Espíritus, pero eso no importa. Lo que sí importa es lo que está haciendo el antagonista de la serie, quien es ese tipo de aquí llamado Reis, quien ya había aparecido anteriormente siendo este el causante del ataque del Minotauro y del casi secuestro de Flora. Pero bueno, el caso es que esta vez Reis, junto con otro tipo, decide ir a buscar un misterioso huevo oscuro, el cual le entrega al tipo este solo para después dejarlo a su suerte. Por otro lado, Ryo, después de celebrar un rato con las chicas, habla con Latifa sobre dejar el pueblo y dejar a Latifa al cuidado del pueblo, a lo que Latifa, no queriendo escuchar más, sale huyendo lejos de Ryo. En fin, volviendo con el tipo que nadie conoce, al parecer, después de hacer un tiempo con el huevo, es encontrado por las chicas, quienes quieren interrogarlo pacíficamente. Pero con lo que no contaban es que el tipo huiría junto con el huevo, atrayendo así la atención de estos monstruos llamados Hibernos, aunque eso no duró mucho ya que después terminó muriendo misteriosamente. Nada, mentira, en realidad murió gracias al artefacto que Reyes le hizo comer antes de irse. Como sea, el caso es que después de morir, el cuerpo del tipo termina cayendo justo donde estaba Latifa, lo que causa que un Hiberno la ataque, pero tranqui que en eso aparece Ryo y la salva épicamente. Luego de eso, Ryo arregla las cosas con Latifa y se despide de la gente del pueblo, quienes como regalo de despedida le regalan ropa y algunas cosas más que les serán útiles durante su viaje. Después de eso pasa el tiempo y nuestro prota logra llegar a Yagumo, donde conoce a Rui y a Sayo, quienes lo llevan con la jefa de la aldea, quien es esta anciana de aquí llamada Yuba, quien después de hablar con Ryo revela ser la madre de Zen, quien es el padre de Ryo, y por lo tanto ella vendría a ser su abuela. En fin, luego de eso Yuba lleva a Ryo a la tumba de sus padres, donde le dice que debe quedarse un tiempo en la aldea para poder contarle todo lo que pasó con sus padres, a lo que Ryo acepta y así vemos cómo se va adaptando a la aldea, ya sea cazando, construyendo una bañera, o ayudando en las cosechas de arroz, el cual luego se vende en la capital de Yagumo. A todo esto un día aparece un tipo grande llamado Gon, quien estaba espiando a Rui y a Sayo, causando así un pequeño conflicto con Shin, el hermano de Sayo,
Pero ese conflicto no duró mucho, ya que luego de eso llega Yuba para detenerlos. Luego de eso aparece un inspector fiscal llamado Ayate, quien es alojado en la casa de Yuba, donde después de cenar aparece Gon tratando de profanar a Rui. Pero en eso de la nada aparece Ryo y la salva golpeando a Gon salvajemente. Al día siguiente, Ryo, Sayo y algunas personas más parten hacia la capital para vender el arroz que cosecharon. Por otro lado, Yuba le da una carta a Yate para que se la dé a su padre. En fin, a partir de aquí pasan muchas cosas como nuestro prota salvando a la hermana de Yate llamada Komomo, o también cosas como el pasado de los padres de Ryo, porque sí, gracias al padre de Ayate, quien es un antiguo amigo de Zen y también un antiguo guardaespaldas de la madre de Ryo, descubrimos el pasado de los padres de Ryo. No sé cuántas veces he dicho Ryo. De cómo su padre Zen era un excelente guerrero al cual se le dio la tarea de ser guardaespaldas de la princesa de la nación, Ayame, quien se enamoró de Zen y viceversa. Pero gracias a algunos problemas políticos con otra nación, Zen y Ayame se vieron obligados a escapar de Yagumo. Y pues el resto ya es historia. Como sea, luego de eso el padre de Yate, quien por cierto se llama Gouki, lleva a Ryo a conocer a los padres de Ayame, o sea, sus abuelos, quienes descubren, gracias a Ryo, cómo fueron los últimos momentos de Ayame, antes de morir a manos de un hombre llamado Lucius, quien es el objetivo de venganza de Ryo. Pero bueno, luego de eso, a petición del abuelo de Ryo, o sea el rey, Gouki y Ryo tienen un enfrentamiento que termina con la victoria de Ryo. Después de eso, vuelven a pasar muchas cosas como Ryo contándole a Rui su trama familiar y de cómo ellos todos son primos, o también cosas como la confesión de Sayo, quien al enterarse que Ryo se va de la aldea confiesa sus sentimientos y pide ir con él, pero lamentablemente es rechazada. Después de eso pasa el tiempo y Ryo deja la aldea sin antes despedirse de todos, incluida Sayo, quien lo despide con una sonrisa en la cara. Pero bueno, el caso es que Ryo, después de dejar la aldea, vuelve al bosque de los furros donde se vuelve a reencontrar con la Tifa y las demás, y donde también decide quedarse un tiempo antes de volver a partir. En fin, un día mientras Ryo estaba en el pueblo, se despierta junto a una chica desnuda que no conoce, causando así un pequeño escándalo. Luego de eso, conocemos a la chica, quien resulta ser un espíritu llamado Aisha, o bueno, al menos ese es el nombre que le puso Ryo. El caso es que Ryo, después de descubrir que Aisha sabe sobre su vida pasada, y que también es la chica que lo salvó en el pasado, lo lleva con los ancianos, o más específicamente con Dairas, quien para saber qué tan fuerte es Aisha lo pone a combatir con Ryo. Como sea, luego de eso Ryo vuelve a despedirse de la gente del pueblo, quienes le regalan más cosas como una casa portátil, un artefacto de teletransportación o también un artefacto para cambiar el color del pelo. Este último va a ser muy útil ya que recordemos que Ryo fue acusado de empujar a la princesa Flora por un acantilado. Pero bueno, después de dejar la aldea, Ryo vuelve a la academia donde pensaba visitar a Celia, pero... Así es, no está. Pero no te preocupes ya que luego descubrimos que Celia está en el castillo debido a su compromiso con Charles, el tipo que interrogó a Ryo. Bueno sí, mejor preocúpate. El caso es que Ryo, después de enterarse de esto, va al castillo donde después de reencontrarse con Celia, esta última le confirma su compromiso con Charles, diciendo que hace todo esto por voluntad propia. Lo cual no es cierto ya que Celia hace todo esto por el bienestar de su familia. En fin, el caso es que Celia, después de echar a Ryo de su habitación, le pide a este último que no asista a su boda. Lo cual Ryo no cumple ya que al día siguiente, mientras Celia y Charles iban de camino al altar, Ryo aparece entre la multitud haciendo que Celia llore ya que ella no quería que él la viera así. Pero bueno, el caso es que Ryo no fue a la boda solo para ver a Celia casarse, sino que fue para secuestrarla. Así es, secuestrarla. O bueno, pretender que la secuestra ya que lo que en realidad quiere es que Celia tenga opciones que elegir. Si ella elige ser secuestrada por Ryo, él le pondrá fin a esta boda llevándola lejos y sin que culpen a su familia por ello. Cosa que pasa ya que Celia elige ir con Ryo. Luego de eso, Ryo escapa junto con Celia hasta que deja a Celia al cuidado de Aisha, quien todo ese tiempo estuvo con Ryo si no te diste cuenta. En fin, luego de dejar a Celia con Aisha, Ryo sale a ganar algo de tiempo, pero en eso aparece la espada del rey, y por lo tanto el caballero más fuerte, Alfred, quien después de intercambiar golpes con Ryo lo pierde de vista. Después de eso, Ryo vuelve con Celia y Aisha, por lo que podríamos decir que esto terminó de buena manera. O bueno, aún no, ya que Ryo, después de que Aisha le pidiera que salve a algunas personas, va a un campo donde después de matar a unos tipos salva un par de niños que iban a ser esclavizados. Pero además de eso también salva una persona más, Miharu, su amiga de la infancia. Con este reencuentro termina el anime. Wow, en serio no sé cuánto va a durar este resumen, pero bueno. Si te gustó el video dale like y suscríbete ya que eso me motiva a seguir esforzándome en esto.
Sin nada más que decir, yo me despido. Bye.